Conmigo, ¿cierto? Profesor Angelino Delgado. Vamos a recordar un concepto que vimos en marzo, ¿ya? Que eran los números complejos. Y quise retomar este objetivo porque ya habíamos estado haciendo mucha estadística, ¿cierto? Con las medidas de tendencia central, después las medidas de... ¿ya? Y habíamos repasado respecto de esos contenidos. Y este objetivo, el de números complejos, es un objetivo que también hay que priorizar. Eso significa de que los profesores de matemáticas de la red SNA Educa, ¿cierto?, consideraron que este objetivo de números complejos es importante y ustedes no los pueden dejar de estudiar. Así que por eso lo vamos a recordar ahora ya casi al final del año. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Como pueden ahí leer, dice, el objetivo que vamos a estudiar es el objetivo número 1 que dice resolver operaciones con números complejos. Sumar, restar, multiplicar, ¿cierto? Las operaciones básicas. Y principalmente vamos a recordar qué eran los números complejos, ¿ya? Para que después ustedes puedan desarrollar durante esta semana el mini proyecto que tienen en común con las asignaturas de matemática, ciencias para la ciudadanía, educación ciudadana, educación física, ¿ya? El proyecto se va a llamar Aplicaciones de los números complejos, ¿ya? Ustedes, alumnos de tercero medio, ¿cierto?, van a trabajar en las diferentes disciplinas de matemática, ciencias para la ciudadanía, educación ciudadana, educación física y salud, desarrollando un afiche, ¿ya? Donde van a representar algunas funciones o aplicaciones de los números complejos. Algo muy sencillo, más que nada para tratar de entender en qué se utilizan los números complejos, cuáles son las aplicaciones. Yo quiero que ustedes indaguen, que ustedes busquen respecto de las aplicaciones en la vida real de los números complejos, ¿ya? Y eso lo van a plasmar, ¿cierto?, en un afiche. El mini proyecto, aplicaciones de los números complejos, tiene varias tareitas, ¿ya? Y la primera tarea, la número 1, dice leer los textos de números complejos y entorno social, y también la declaración de la Academia de Ciencias sobre el presupuesto para la ciencia 2021. Ya tienen que leer esos textos en la tarea número 1. En la tarea número 2, responder las preguntas relacionadas a los textos anteriores. La tarea número 3 se refiere a la realización de un afiche con los números complejos. Y la tarea número 4 tiene que ver con resolver una autoevaluación, que ya ustedes la conocen, ¿cierto? La han hecho en varios mini proyectos. ¿Qué me interesa a mí? La tarea 3. Aplicaciones sobre los números complejos, realizar una ficha. Entonces les voy a comentar brevemente, ¿cierto?, cómo sería la tarea número 3. La tarea número 3 dice, realizar un afiche sobre las aplicaciones de los números complejos, considerando 3 temas: fractales, aerodinámica, circuito de corriente alterna, ¿ya? Ustedes van a ingresar a internet, ¿cierto? Van a buscar fractales y su aplicación en los números complejos. O van a ingresar y van a buscar aerodinámica y van a ver cómo se relaciona con los números complejos. O van a ingresar y buscar circuito de corriente alterna y van a ver qué relación tiene con los números complejos, ¿ya? Escogen uno de esos 3 temas y hacen un afiche, ¿ya? ¿Qué es lo que va a tener un afiche? El afiche va a tener un título, ¿cierto?, que tiene que ser relacionado con el contenido que ustedes seleccionaron, van a tener que escribir también una aplicación de los números complejos con el tema que seleccionaron, van a tener que hacer un dibujito, ¿ya?, que represente todo esto que ustedes están indagando. Eso es lo que a mí me interesa, que en la parte de matemática ustedes realicen un afiche donde van a escoger respecto de 3 temas: fractales, lo buscan en internet qué significa, aerodinámica, lo buscan también, y circuitos de corriente alterna, ¿ya? Buscan la relación que tienen o la aplicación basada en números complejos, ¿cierto? Lo plasman en un dibujo, le colocan un título bonito, escriben una explicación
de la aplicación de ese contenido con números complejos y hacen un dibujito. Eso. Porque lo que yo quiero es que ustedes recuerden y que sepan en qué se utilizan los números complejos, ¿ya? Ese es mi objetivo principal. Pero ahora ya, más concreto, vamos a... Ya que ¿entendieron cómo se hacía el afiche? ¿Sí? Hablen nomás. ¿Entendieron? Sí, profe. Ya, qué bueno. Eso, alguien que hable, aparte de No este profesor. entendí. ¿Es un afiche informativo? Es un afiche informativo. ¿Carrillo? Bien. ¿Fabián? ¿Sí? Es un afiche informativo, Fabián. Son 3 temas. Fractales, aerodinámica, circuito de corriente alterna. Buscas la relación que tiene con números complejos, haces un dibujo, pones un título, los fractales, ¿ya? Haces un dibujito, una explicación de qué son los fractales y cómo es que se relacionan con los números complejos, ¿ya? Eso es un afiche informativo, algo muy sencillo. Fácil. Tengo que coger uno de esos. ¿Ah? Hay que coger uno nomás. Uno nomás, un tema, o fractales, o aerodinámica, o circuito de corriente alterna, ¿ya? Los fractales, les digo que, por ejemplo, ustedes conocen el brócoli, ¿cierto? ¿Conocen el brócoli? Ya. ¿Lo han desarmado alguna vez? Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes desarman un brócoli, sale otro brócoli más pequeñito. Y si lo vuelven a desarmar, sale otro brócoli más pequeñito. Ese es un fractal. Es una figura que se va repitiendo a medida que uno la va desarmando o va haciendo un zoom o la va viendo a través de otra escala. Siempre se repite la misma forma. ¿Ya? No importa cuántas veces uno la desarme o trate de ver con un zoom. Ese es un fractal. ¿Ya? A grosso modo. La aerodinámica tiene que ver con, por ejemplo, cuando ustedes han corrido alguna vez o han andado en bicicleta, sienten el roce del viento, ¿cierto?, en su cuerpo. Bueno, eso es aerodinámica. Son los fluidos, en este caso el aire, ¿cierto?, que pasa sobre nosotros, ¿cierto?, y provoca unas turbulencias. Todo eso también se puede estudiar con números complejos. Y lo último, que son los circuitos de corriente alterna, que son los que ustedes tienen aquí en sus casas, donde encienden las luces, ¿cierto? Los enchufes. Eso también se puede estudiar con números complejos. En realidad, la corriente, ¿ya? La onda electromagnética. Y escogen uno de esos temas, lo buscan en internet, ¿cierto? La aplicación que tiene la vida real, cómo se relaciona con los números complejos. Eso es. Ahora, como dice este objetivo, tenemos que resolver algunas operaciones con números complejos. Y para eso vamos a recordar un pequeño tema. Ahí alcanza a leer que dice raíz cuadrada. ¿Ya? Ustedes se acuerdan de calcular una raíz cuadrada, ¿cierto? Una raíz cuadrada, por ejemplo, una sencillita nomás. La raíz cuadrada de 25. Recuerden que aquí arriba está el número 2, que no se anota cuando es raíz cuadrada, pero yo lo estoy anotando ahí. Ese se llama índice. Y el 25 que está aquí dentro de la raíz se llama cantidad subradical, ¿ya? Y la raíz cuadrada de 25 nos pide que encontremos un número que multiplicado por sí mismo, o sea, al cuadrado, nos dé 25, ¿ya? O sea, la raíz cuadrada de 25 va a existir, sí, solamente sí. Hay un número x, no sé cuál, pero si ese número x yo lo elevo al cuadrado, me va a tener que dar nuevamente 25. Y ustedes saben que ese número x, ¿cierto?, que lo multiplico 2 veces al cuadrado, es el 5. Porque x al cuadrado significa x por x. Eso significa que hay un número multiplicado con el mismo número, me va a dar 25. Y eso es 5 por 5. Eso es 25. O también el menos 5. Menos 5 por menos 5. Recuerden que 5 por 5 son 25 y la regla de los signos para el producto es menos con menos me da más. Así que las raíces cuadradas tienen dos soluciones, una positiva y una negativa. Pero en el fondo lo que importa es saber que
Una raíz cuadrada simboliza el encontrar un número que multiplicado 2 veces me dé la cantidad que está dentro de la raíz, la cantidad subradical. ¿Se recuerdan de eso, cierto? Muy sencillo, es de segundo medio, primero medio, ¿ya? Así se calculan las raíces cuadradas. ¿Por qué es importante eso? Porque en algún minuto de la historia de la matemática, a algún matemático se le ocurrió, ¿cierto?, en su rato de ocio seguramente, hacer esto. X cuadrado más 1 igual 0. ¿Ven la ecuación, cierto? Esa es una ecuación cuadrática incompleta, la estudiamos en segundo medio, ¿ya? Recuerden que las ecuaciones cuadráticas tenían una forma de parábola, que eran cóncavas o convexas. ¿Se acuerdan cuando simulábamos el salto del delfín? ¿Ya? O el lanzamiento de una pelotita o de un proyectil. Bueno, esta ecuación cuadrática incompleta se resuelve como cualquier ecuación, despejando la variable x, ¿cierto? Entonces, para despejar la variable x, tenemos que sacar este 1 que está sumando, ¿cierto? Y lo trasladamos al otro miembro de la ecuación. Entonces, va a quedar x cuadrado es igual a, como el 1 está sumando, cuando lo pasamos al otro extremo de la ecuación, va a pasar haciendo su operación inversa. Menos. Y aquí viene lo maravilloso. Estos matemáticos que se les ocurrió en su rato de ocio, ¿cierto?, hacer esta ecuación, cuando la intentaron resolver, como se resuelve cualquier ecuación, ¿cierto?, despejando la variable, se dieron cuenta de que tenían que solucionarla encontrando un número elevado al cuadrado, me dé menos 1. O sea, encontrar un número que multiplicado por sí mismo, x por x, me dé resultado negativo. ¿Ustedes creen que eso es posible? Sí, por los ¿Dos números números que imaginarios, multiplicados ¿no? me den menos 1? ¿Juan José? Por los números imaginarios, ¿no? Algo así era, ¿no? Sí, así, efectivamente, don Juan José, efectivamente. Pero si no nos recordáramos de eso y quisiéramos encontrar ese número que multiplicado 2 veces por sí mismo, ¿cierto?, me da un número negativo, ¿podríamos hacer el intento? ¿Qué números multiplicados, por ejemplo, dan 1? El 1, ¿cierto? Entonces aquí quedaría 1 por 1. Pero 1 por 1 es 1, no es menos 1. Así que no me sirve el 1 como solución. Después otro compañerito podría decir, pero menos 1 por 1. 1 por 1 es 1 y menos con más es menos. Ahí da resultado, profesor. Pero en realidad la definición dice que tienen que ser el mismo número multiplicado 2 veces. Y aquí tengo el menos 1 y tengo el 1. Son distintos. Entonces tampoco me sirve esa posible solución. Porque los números tienen que ser iguales. Y la otra sería menos 1 por menos 1, ¿cierto? 1 por 1 es 1, pero menos con menos me da más. En realidad, ninguno de estos tres pensamientos me sirve para solucionar esa ecuación. Ninguno. Y ese fue el problema que tuvieron estos personajes, estos matemáticos en esos años, muchos años atrás. ¿Cómo podían encontrar un número que al cuadrado dé negativo? No se puede. Entonces pasaron muchos años, ¿ya?, sin poder resolver esto. Hasta que algún día se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a tener que aceptar esto. O sea, vamos a tener que aceptar que exista un número que cuando lo multiplique por sí mismo dé como resultado números negativos. Lo vamos a tener que aceptar. Y a ese número le vamos a llamar I. Y de ahí viene el nombre imaginario, porque en esos tiempos solamente esos números podían existir en nuestra imaginación. ¿Se acuerdan? También lo leímos en un texto escolar, ¿ya? Entonces, referente a esta ecuación, se formuló
se formuló la unidad imaginaria. Y esa unidad imaginaria se denota con letra I minúscula y dice que existe un número I tal que ese número I elevado al cuadrado me va a dar un número negativo. Y esa es la unidad imaginaria. ¿Ya? Entonces, ¿qué decía? Los números que estudiábamos nosotros, ¿cierto? Hasta segundo medio eran números reales. O sea, aquí estaban los reales, ¿cierto? Que era un conjunto muy grande, donde vivían dentro de él los números naturales, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, etc. Después los números enteros, que eran los números negativos, que contenían a los números naturales, ¿ya? Después los números racionales, las fracciones, Q, que también contenía a los números naturales y a los enteros, y después aparecieron otros números que eran números decimales infinitos no periódicos, como por ejemplo pi, ¿ya? 3,14, 15, 16, bla, 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 etc. Son números decimales infinitos no periódicos, o sea que no se repite ninguna cifra. No podemos encontrar un patrón para transformarlos a fracción. Y esos números irracionales vivían aquí, también dentro de los reales, ¿ya? Y eso eran los conjuntos que nosotros conocíamos, los números reales, hasta segundo medio, y éramos felices con eso, ¿ya? Pero como la matemática y la ciencia nunca termina de tener curiosidad, se les ocurrió, ¿cierto?, resolver la ecuación anterior, x al cuadrado más 1 igual 0, y esa no tenía solución aquí en estos números, en los reales. Entonces tuvieron que inventar otro conjunto. Y ese conjunto vive aparte de los números reales, aquí al lado. Y ese conjunto se llamó conjunto de los números imaginarios. ¿Y quiénes vivían aquí? Todos los múltiplos de la unidad imaginaria, o sea, todos los múltiplos de i. I, 3i, no sé, menos 4,5i, etcétera, ¿ya? Todos los múltiplos de i, ¿ya? Entonces, viendo esto, la lógica, el sentido común dice que estos conjuntos tienen que contenerlos otro conjunto más grande aún todavía. Y a ese conjunto más grande, que contiene, que encierra a los reales y a los números imaginarios, se les llamó números complejos, que es una letra mayúscula C con 2 rayitas. Y esos son los números que nosotros vamos a recordar ahora en esta clase, en estos cortos minutos. Vamos a recordar cómo se suman, vamos a recordar cómo se multiplican, ¿ya? Pero esto es lo que nosotros vimos en marzo, ¿ya? De aquí está la génesis de los números imaginarios y después del conjunto de los números complejos, que es el conjunto más grande que nosotros conocemos, ¿ya? Y es un conjunto que le da solución a las raíces de números, las raíces cuadradas de números negativos, ¿ya? Porque las raíces cuadradas de números negativos en los reales no existían. Por eso puse ahí delante la definición de raíz cuadrada. ¿Comprenden? ¿Me entienden? ¿Grillos? ¿Entendieron lo que dije? Que ahora habíamos encontrado un nuevo conjunto, los imaginarios, que viven en un conjunto mucho más grande que se llama números complejos, que tienen números reales y una parte imaginaria. Y ellos nos dan solución a las ecuaciones, por ejemplo, como x cuadrado más 1 igual 0, o dan solución a las raíces cuadradas de números negativos, que no las podíamos resolver antes. Entonces, como ya tenemos nuestro conjunto que nos resuelve la ecuación anterior, ahora queremos ver cómo se comporta. Queremos ver si tiene algunas propiedades o si tiene algunas operaciones.
Entonces, el nuevo conjunto que vamos a estudiar es el conjunto de los números complejos. Ahí, números complejos. Y los números complejos van a tener una parte real y una parte imaginaria. ¿Ya? Imaginaria. Y los vamos a juntar, los vamos a unir. ¿Ya? Va a haber una adición. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que un número complejo lo podemos escribir como una parte real A, que puede ser cualquier número real, ¿cierto? Más, o adicionamos, ¿cierto? Una parte imaginaria, que la vamos a llamar B multiplicado por I. O sea, todos los múltiplos de la unidad imaginaria, ¿ya? Donde A y B pertenecen a los números reales. Esa A y esa B pertenecen a los números reales. Pero esta de aquí se llama parte real y esta de acá se llama parte imaginaria. Y ellos juntos son un número complejo. ¿Ya? ¿Y qué particularidad tiene? Que esta I, si nosotros resolvemos acá arriba, ¿cierto? La I es la raíz cuadrada de menos 1. O I al cuadrado vale menos 1. Esa es la unidad imaginaria. Entonces, como dice ahí arriba el objetivo, lo que queremos hacer es resolver algunas operaciones con ellos. Recordar cómo se resolvían, ¿ya? Porque esto lo hicimos ya en marzo. Entonces, hasta aquí tenemos nuestros números complejos, que están compuestos de una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Estos números complejos ya nos ubican en una recta, ¿ya? Por ejemplo, los números reales, la parte real, los números reales nosotros los ubicábamos en una recta numérica, en un eje, ¿cierto? Donde sabíamos que en el centro estaba el cero, el neutro, y al costado derecho estaban los números positivos, al costado izquierdo estaban los números negativos, que al costado derecho, o si uno se mueve en el sentido derecho en este eje, cada vez van a haber números más grandes, y si uno se mueve en el sentido izquierdo, cada vez van a haber números más pequeños, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí estaba el 1, aquí estaba el 2, por aquí estaba pi, que es 3,14, ¿cierto? Por acá estaba menos 2, etc. ¿Ya? También habían fracciones, ¿cierto? 0,5. Esos son los números reales. Y los números reales nosotros los podemos ordenar, ¿cierto? En una recta numérica y tienen una relación de orden, porque nosotros sabemos que el que está al costado derecho es más grande que el que está al costado izquierdo. ¿Ya? Y se cumplía también una propiedad que decía de que un número real podía ser mayor a otro, o un número real podía ser igual a otro, o un número real podía ser menor a otro. Esa tricotomía, ¿ya? Pero esa relación de orden se cumple una y solo una. O sea que puede haber un número más grande que otro, o puede haber dos números iguales, o puede haber un número menor, pero no al mismo tiempo las tres. Esto significa que tenemos una relación de orden en los números reales, ¿ya? Y nosotros nos gustaría ver si que también existe una relación de orden con los números imaginarios. Pero resulta que los números imaginarios están compuestos de dos conjuntos. Los reales, o sea, los números complejos, perdón, están compuestos de dos conjuntos. Los números reales y una parte imaginaria. Y no la podemos juntar con esa línea recta, porque son dos cosas totalmente distintas. Entonces, se les ocurrió a algunos matemáticos que estos números complejos los podíamos representar en un plano complejo. Igual como el plano cartesiano que ustedes conocen, pero este se va a llamar plano complejo, donde en el eje de las X van a estar los números reales y en el eje de las Y van a estar, o de las ordenadas, ¿cierto? Van a estar los números imaginarios, ¿ya? O la parte imaginaria. Entonces, si queríamos ubicar, por ejemplo, no sé, 3 más 2i, teníamos que ubicar la parte real 3
en el eje de las abscisas, en el eje de las X, y buscábamos 1, 2, 3, ¿ya? Y la parte imaginaria, el coeficiente, ¿cierto? 2, lo buscábamos en el eje vertical de los números imaginarios, 1, 2. Y los uníamos formando un punto. Entonces, ese punto es ese número complejo 3 más 2i, ¿ya? Y así nosotros podíamos graficar, o podemos graficar, muchos puntos. Por aquí, por allá, no sé dónde. Pero surge una preguntita. ¿Esos puntos que son números complejos tendrán una relación de orden? ¿Podré decir yo que ese punto que está ahí en rojo es más grande que ese punto que está ahí en negro? ¿Ah? Es una pregunta muy compleja, ¿ya? Encontrar una relación de orden allí. ¿Ustedes creen que ese punto de ahí es más grande que el punto que está acá? Oigan. Don Juan Medina, ¿cree usted eso? ¿Que estos puntos hay unos más grandes o otros más pequeños? ¿O señorita Alexandra? ¿O Fabián? ¿O Juan José? ¿O Catalina Escobar? ¿O Belén Chavarría? Bueno, no es posible saber si esos puntos son más grandes o no. Pero lo que sí es posible es encontrar otro tipo de comparación, que es esta. ¿Qué punto está más cercano o más lejano al origen? Ese, por ejemplo. ¿Ya? O esto. Y a esa línea, a ese segmento que nace desde el origen, desde el plano complejo hasta el número complejo, ¿cierto? Esa distancia que hay entre el origen y el punto, nosotros les vamos a llamar magnitud, que es la distancia que hay desde el centro del plano complejo hasta el número complejo, ¿ya? Y esa distancia nosotros la podemos calcular. ¿Qué figurita se forma aquí? Se forma un triángulo, ¿ya? Esto. Y este triángulo es un triángulo rectángulo. Entonces nosotros podemos calcular, ¿cierto?, la magnitud de esta distancia. ¿Con qué? Con el teorema de Pitágoras, ¿ya? Porque esta es como la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿Y cómo se calculaba? Se calculaba, ¿cierto?, cateto, que es la base en este caso, al cuadrado, más el otro cateto, que es la altura en este caso, al cuadrado, y eso era igual a la hipotenusa, que en este caso va a ser la magnitud al cuadrado. Entonces vamos a decir que un número complejo va a tener un módulo o una magnitud que se va a denotar con estas dos barritas, y eso va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Y eso nos va a dar una comparación entre los números complejos. Nos va a poder decir qué tan lejos o qué tan cerca están del origen del plano complejo. A esa relación podríamos llegar, o a esa comparación. Pero no podemos decir que un punto es mayor que otro. Así como lo podíamos hacer con los números reales, donde nosotros decíamos el que está a la izquierda es más grande, perdón, el que está a la derecha es más grande que el que está a la izquierda. ¿Ya? ¿Se van recordando de algo? ¿O tienen alguna consulta? Porque ya me quedan 15 minutos nomás. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguien no comprende hasta el momento lo que he hablado? ¿Todos entienden? Profe, ¿qué tiene que ver esto con los fiches? Exactamente, excelente pregunta, don Juan José. Lo que pasa es que normalmente los profesores de matemática tenemos que mostrarles a ustedes la teoría, ¿ya? Que generalmente no les interesa mucho, ¿cierto? O uno se hace la pregunta, ¿para qué me sirve, como usted dice, esto que usted me está pasando aquí con el afiche? Efectivamente. Resulta que lo que yo estoy haciendo aquí en este momento es mostrar de dónde salieron los números imaginarios
y después se formó el conjunto de números complejos, ¿ya? Pero lo que quiero que usted haga con el afiche es que usted indague acerca de las aplicaciones de los números complejos. Lo que pasa es que yo no puedo aquí no decir de dónde vienen los números complejos. Es como que yo voy a su casa, ¿cierto?, con una persona y yo no le digo de dónde viene, no le digo quién es, no le digo nada y lo dejo ahí nomás, ¿cierto?, que interactúe con las demás personas. Eso no se hace, ¿ya? Lo que uno tiene que hacer primero, ¿cierto?, es presentar de dónde viene, quién es, y después de eso, ¿en qué trabajas? ¿Cuál es tu aplicación? ¿Para qué sirves? ¿Ah? ¿Se fijan? Entonces, la relación que tienen aquí es de continuidad. Hay que presentar primero los números complejos, ustedes tienen que recordar de dónde venían, tengo que sumar, porque ahí dice que hay que sumar, ¿cierto? Alcanzar a sumar, ¿cierto? Y a multiplicar, y después que usted ya tenga esos contenidos en su cabeza, va a realizar el afiche. Y el afiche es muy sencillo, porque yo no lo voy a hacer que sume, yo no lo voy a hacer que multiplique, pero sí voy a hacer que usted busque para qué sirven, ¿ya? Pero yo tengo que mostrarle antes quiénes son los números imaginarios, porque si no yo les digo ya, busquen, hagan una ficha de números imaginarios, y listo. No, yo tengo que mostrarles a ustedes qué son los números imaginarios, ¿ya? Cómo se opera entre ellos, de dónde nacieron, de dónde vienen, ¿ya? Y después de eso ustedes van a buscar y me van a decir a mí para qué sirven. Es eso, señor Juan José, ¿ya? Pero hasta el momento no he dicho nada muy complicado. ¿Me han entendido lo que he mencionado de los números complejos? ¿Sí? ¿Por qué se iniciaron los números imaginarios? Don Juan José, que usted quiere hablar. ¿Por qué se iniciaron? ¿Por qué se iniciaron los números complejos? Para resolver una ecuación cuadrática. X cuadrado ¿Cómo? más 1 igual 0. ¿Ya? ¿Qué pasaba con esa ecuación cuadrática? No tenía solución en los números reales. ¿Por qué? Porque al resolverla decía que había un número al cuadrado que me tenía que dar menos 1. O sea que la multiplicación de dos números me tenía que dar un número negativo. Y eso no se puede en los números reales, porque nosotros sabemos que si multiplicamos dos números idénticos, va a dar siempre positivo, porque son el mismo. 2 por 2, 4. Positivo con positivo, positivo. 4 positivo. Menos 2 por menos 2, números idénticos. 2 por 2, 4. Menos con menos, más. 4 positivo. Entonces, no existía una solución en los números reales. ¿Qué pasó después? Un grupo de matemáticos, ¿cierto?, aceptó que tenía que haber un número que al cuadrado daba un número negativo. A ese número lo llamaron i. Y dijeron que existía un número i tal que ese i, si lo elevábamos al cuadrado o si lo multiplicábamos por sí mismo, dos veces, ¿cierto?, podía dar el resultado menos 1. Y a eso se le llamó la unidad imaginaria. Y esos números vivían aparte de los números reales. Y los reales, junto con los imaginarios, formaron los números complejos. Eso es. Y ahora vamos a sumar números complejos. Entonces vamos a decir que tenemos un número z y va a estar formado por una parte real a más una parte imaginaria bi. Y vamos a tener otro número w que va a tener una parte real c y una parte imaginaria di, ¿ya? Donde z y w pertenecen a los números complejos, ¿ya? Son números complejos. Y esos números complejos nosotros queremos ver si se pueden sumar, ¿ya? Entonces, ¿cómo los sumaríamos? Tendríamos z más w. ¿Pero quién es z? Z es a más b por i. ¿Y quién es w? C más D por I, ¿ya?
Esta es la suma de dos números complejos. ¿Y cómo se les ocurriría sumar eso? ¿Alguien me puede decir cómo se les ocurriría? A más BI más C más DI. ¿Cómo podríamos sumarlo? Juntarlos por números, los números imaginarios por los reales. Ah, Ya, puede ser. creo que le estoy entendiendo, don Juan José. Usted quiere aplicar el álgebra, ¿cierto? Eso que lo venimos conociendo desde octavo básico, quizás antes, donde nosotros tenemos letras que representan números, ¿cierto? Y las tenemos que de alguna manera agrupar. Y pienso que lo que usted me quiso decir es que lo agrupemos con términos semejantes, o sea, las partes reales con las partes reales y las partes imaginarias con las partes imaginarias. Correcto. ¿Eso, cierto? Agrupar términos semejantes. Entonces, como sabemos que la A y la C son la parte real, las agrupamos. Y me quedaría A más C. Y después, BI y DI son la parte imaginaria. Así que también agrupamos como términos semejantes, porque tienen en común la letra I, ¿cierto? La parte imaginaria. Así que son semejantes ellos. Así que los agrupamos y quedaría más BI más DI. ¿Ya? Hasta ahí no he hecho nada distinto de lo que podríamos haber hecho incluso en octavo básico. ¿Ya? Pero aquí hay algo más. BI y DI comparten la letra I. O sea que B y D son factor de I. Se están multiplicando con la I. Entonces uno podría extraer ahí el factor común. Factor común, la I. Entonces, podría decir que el coeficiente B y el coeficiente D están multiplicados por la letra I. Y acá abajo, ¿cierto? A más C. Y aquí tendría la suma de los dos números complejos Z más W. ¿Qué sería la suma de los números complejos Z más W? Dice, sume sus partes reales, la A y la C, más sume sus coeficientes, ¿ya?, de la parte imaginaria, B y D, ¿ya? Y déjelo como factor común a la parte imaginaria I. Esa es la suma de números complejos, ¿ya? Y si alguien no comprende esa suma, la vamos a hacer con numeritos de verdad, ¿ya? Pero en el fondo lo que uno tiene que aprenderse es esto. Es como la formulita para sumar números complejos. Se suma la parte real más la parte imaginaria. Eso es lo que se hace. No sé si tengo otro número Z que valga 2 más 3i. Y tengo un número W que vale 1 más 5i. ¿Ya? Estos son números complejos, ¿ya? Ellos pertenecen a los números complejos. Entonces queremos sumar Z más W. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Z es 2 más 3i más W es 1 más 5i. ¿Qué dice aquí? Sume las partes reales. ¿Cuál es la parte real? El 2 y el 1. O sea que sumamos 2 más 1. ¿Y eso me va a dar cuánto? 3. Y después dice, sume los coeficientes de la parte imaginaria, el B y el D, o sea, el 3 y el 5. ¿Eso me quedaría cuánto? 8. ¿Y qué tienen en común? La I. Entonces, la suma del número complejo Z más el número complejo W no es más que 3 más 8i. Esa es la suma de números complejos. Muy sencillo. De otra manera, agrupo términos semejantes. El 2 con el 1. 2 más el 1. Y agrupo los otros términos semejantes. 3i más 5i. Sumo 2 más 1, me da 3. Sumo 3i más 5i, son 8i. Y ahí está la suma de esos dos números complejos. ¿Ya? Es muy sencillo. Y es coherente también porque estamos aplicando el álgebra que nosotros ya conocemos con anterioridad
y nos permitió, ¿cierto?, realizar esta sumita. ¿Qué otra propiedad vamos a alcanzar a ver ahora? Me quedan como 5 minutitos. La multiplicación. La multiplicación de dos números complejos. La multiplicación de dos números complejos, utilizando los mismos números, z y w, sería z por w. Ah, pero z es a más bi, y eso hay que multiplicarlo con el otro número complejo w, que es c más di. Esto que ven en esto, aquí, perdón, es la multiplicación o el producto de dos binomios, a más bi, multiplicado con c más di. Multiplicación de binomios. Primero medio. ¿Cómo se hacía esto? Término a término. A por C más A por DI. Después BI por C. Entonces queda C por DI, ¿cierto? Por BI, perdón. Aquí. Y después BI por DI. Más BI por DI. Igual que delante, aplicamos términos semejantes y tenemos aquí que esto queda AC, aquí me queda ADI más CBI y más BI por DI. Multiplicamos B por D y I por I. Queda I al cuadrado, pero I al cuadrado vale menos 1. Así que esto queda BD por menos 1. ¿Ya? Aquí, factor común, ADI más CBI. El común es la I, ¿cierto? Entonces me queda AD más CB, y todo eso factor de I, más AC. Y acá, como la I al cuadrado se transformó en menos 1, multiplica al BD, que es positivo, y menos por más me da menos, así que me queda AC menos BD más AD más CB por I. Y esta sería la multiplicación de dos números complejos. ¿Ya? Que también es muy sencillo porque es la multiplicación o el producto de dos binomios. Ya. Ahora, con respecto a la pregunta que hacía don Juan José, ¿de qué me sirve esto, profesor? En realidad sirve como presentación formal, ¿ya? Pero lo que yo quiero que ustedes hagan es un afiche en donde ustedes busquen una aplicación. Y aquí les voy a comentar una aplicación que ustedes también pueden buscar, la aerodinámica. Dice, la aerodinámica es una rama de la mecánica de fluidos que estudia las acciones que aparecen sobre los cuerpos sólidos cuando hay un movimiento relativo entre ellos. Y el fluido que los baña es un gas, en este caso un aire, ¿ya? O puede ser agua también. Entonces, les comentaba yo que era como cuando ustedes iban en bicicleta, ¿cierto? Y pasaba el viento, ¿cierto? Y si ustedes pudieran observar ese viento, ¿cierto? Ese flujo, se vería cómo pasa a través de su cuerpo, o sobre su cuerpo, perdón, ¿cierto? Por el contorno. Esa es la aerodinámica. Y esa aerodinámica se puede estudiar gracias a los números complejos. Ya estoy hablando ahora de la ficha que tienen que hacer, ¿no? Se puede estudiar gracias a los números complejos. Y hay un caballero ruso, que enunció un teorema fundamental de la aerodinámica. Y dice así, la elevación generada por un cilindro, Supongamos que este es un cilindro, ¿ya? Un cilindro, ¿cierto? Una conserva, ¿ya? Es un cuerpo redondo, ¿cierto? Que tiene una cara redonda y dos paralelas. La elevación de este cilindro va a ser proporcional a la velocidad del cilindro a través del fluido por el cual circula, ¿ya?
O sea que la elevación de este cilindro va a ser proporcional a la velocidad del cilindro y la velocidad del fluido que circula a través de él, ¿ya? Si anda muy despacio, ¿cierto? El aire que pasa por él, ¿cierto? Que circula por él no va a permitir elevarlo, pero si anduviese más rápido ya tendería a elevarse. No sé si ustedes han hecho alguna vez, sacado la mano por la micro, por el auto, ¿cierto? Y la mano la han inclinado, ¿cierto? Se dan cuenta que si la colocan en esta inclinación, media diagonal, ¿cierto? La mano tiende a elevarse. Y es porque ahí los fluidos están circulando de otra manera a través de la mano. Y eso se puede estudiar con los números complejos. ¿Cómo? Porque este caballero ruso encontró una transformación, ¿ya? Encontró una formulita que hace lo siguiente. Hace lo siguiente. Toma la circunferencia y en vez de estudiarla en un plano cartesiano, esa circunferencia la estudia en un plano complejo, aplicándole la transformación que él descubrió, ¿ya? Eso ustedes lo van a poder indagar en internet y me van a decir quién es ese caballero. La cosa es esta. Tenemos el plano cartesiano y tenemos la circunferencia, y acá tenemos el plano complejo donde está la parte real en el eje de las abscisas y la parte imaginaria en el eje de las ordenadas, ¿ya? Entonces él lo que hizo a través de una transformación, le aplicó una transformación, ¿ya? Esta circunferencia, en vez de estudiarla aquí en el plano cartesiano, la estudió en un plano complejo. Y mediante esta transformación, la circunferencia se transformó en algo como esto. Ahí. ¿Lo ven? Y eso que está allí se asemeja al perfil de un ala de un avión, ¿ya? Y eso facilitó mucho los cálculos, ¿ya? Ya que, como estos dos son lo mismo, solamente que están en distintos planos, el estudiar esta ala o este perfil de ala es lo mismo que estudiar esta circunferencia. Esta ala está en el plano complejo, o sea que nosotros a través de algunas transformaciones, aplicando los números complejos, podemos tomar esta circunferencia y la transformamos en esta forma de ala. Y ahí hay una aplicación para la aerodinámica. Entonces ahí pudieron estudiar cómo pasaba el aire debajo del ala, ¿cierto? Y cómo pasaba el aire por encima del ala, ¿ya? Y esa es una aplicación que tiene que ver con los números complejos, con los que acabamos de ver, ¿ya? Entonces yo lo que necesito es que ustedes indaguen acerca de la importancia que tienen estos números complejos, ¿ya? Utilizando el contenido de fractales, o utilizando el contenido de aerodinámica, o utilizando el contenido de corriente alterna, ¿ya? Hacen un afiche, buscan una aplicación, escriben sobre la aplicación, ¿ya? Cómo se utiliza en la vida real, ¿ya? Todo eso. Ahí en el trabajito que les voy a enviar, ¿cierto? Aparece todo cómo lo deben hacer. Y eso es lo que tienen que hacer durante esta semana. ¿Me entienden, cierto? Chicos. ¿Me entienden? Bueno, espero que así sea. ¿Ya? Ya les pasé lista. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna duda? Este es el trabajo que van a tener que hacer durante la semana. Se los enviaron a todos en la mañana. Don Sebastián Oyarzún se los envió a todos los terceros medios en la mañana, ¿cierto? Así que lo tienen en sus WhatsApp, ¿ya? Y ahí aparece todo bien detalladito cómo lo tienen que desarrollar. Lo que yo hablé fue de números complejos, cómo nacieron para dar solución a una ecuación cuadrática que buscaba encontrar un número que multiplicado por sí mismo dé un número negativo. No podía hacer eso en los números reales, así que se inventó la unidad imaginaria, que sí acepta que al cuadrado dé un número negativo. Y después se unieron los números reales con los números imaginarios y formaron los números complejos. Los números complejos los acabamos de sumar y multiplicar, y hemos visto una aplicación en donde
la circunferencia que está en el plano cartesiano de los números reales, ¿cierto? Mediante una transformación que encontró un caballero ruso, que ustedes van a indagar, la pudo dibujar de esta manera como el perfil de un ala, y eso nos sirve para estudiar la aerodinámica. Ahí hay una aplicación. Eso es, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? ¿Nadie? Ya. Bueno, espero que estén muy bien. Espero que se cuiden, que tomen las medidas, ¿cierto? De lavarse las manitos cada 20 segundos, traten de no salir mucho, para que cuiden a sus familiares, ¿cierto? A sus papás, a sus mamás, a sus abuelitos, ¿cierto? Y que ojalá nadie se contagie del coronavirus y nos mantengamos en nuestra casa para que esta pandemia se termine lo más pronto posible. Espero que hayan entendido lo que les... Y quiero que sepan que mi interés es que ustedes sepan en qué se aplican los números complejos y no tanto cómo resolver una suma y una multiplicación. Tuve que hacerlo nomás por una mera formalidad, ¿ya? Porque así tiene que pasarse el contenido, ¿ya? Pero yo espero que ustedes ahora indaguen y me hagan un afiche donde me digan, profesor, los números complejos sirven para esto y lo aplicamos en esto en la vida real. Y sobre eso va a ser su evaluación de la tarea de la matemática. Por supuesto, lo tienen que enviar al correo, matemática, departamento de matemática, matemática 2020. Bueno, ahí está escrito en el documento que se les envió del mini proyecto. Aplicaciones de los números complejos. Ya, chicos, yo me despido, ya que nadie más quiso hablar, así que espero que tengan una buena tarde junto a su familia. Pueden abandonar la casa, nomás, chicos. Chao, profe. Que estén muy bien. Chao, chao. Profe. Chao, señor Medina. Chao, señor José. Chao, Fabiana. Chao, Fabián. Chao, Anastasia, Alexandra, Valeria. Esos son los que veo aquí en la pantalla. No puedo ver más. ¿Ya? Que estén muy bien. Adiós.